Hola, buenas tardes. Qué bueno poder estar nuevamente por aquí en Rigorífico Poesía, hablando de literatura, hablando de los libros que me cautivan día a día y de los cuales pretendo poder compartir algunas impresiones acerca de estos. Y simplemente la idea de estos en vivos, reitero, es llegar a aquellas personas que de una u otra manera prefieren obtener conocimientos o cultura y demás a través de diferentes medios a lo tradicional como es la lectura, ¿sí? Entonces sea a través de videos o de escuchar estos videos mientras desarrollan sus actividades. Y hoy vamos a tener la primera sesión de un libro que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Y ella es una autora, aproximadamente nació en el año de 1979, si no estoy mal, tiene alrededor de unos 44 años de edad, nació en Zaragoza, en España, y es doctora en filología clásica. Por lo tanto, pues su historia y demás, y investigaciones y demás ha girado alrededor de los libros clásicos. Esta autora pues ha sido participado en diferentes periódicos tan importantes como El País de España y demás, y también es novelista. Y básicamente en este libro lo que se pretende consignar en sus casi 500 páginas es la historia de aquello que nos cautiva tanto, nos encanta, como lo son los libros. Básicamente en este libro, que es un ensayo que fue publicado en el año 2019, vamos a encontrar la historia de los 30 siglos, ¿sí? La historia del libro durante los últimos 30 siglos de historia del mismo, desde que fue su elaboración a través de humo, a través de piedra, a través de arcilla, a través de el junco, ¿sí? Que es de hecho el título que le da a este libro, a través de la seda o a través de piel, de árboles, y finalmente para llegar al plástico y la luz, que es como el material del cual se realizan actualmente los libros. Y vamos a encontrar también en este ensayo los oficios que tienen que ver con los libros, como lo son los escritores, los bardos, los copistas, los traductores, los bibliotecarios, los libreros, y pasar un recorrido por la historia de lo que era la oralidad en su momento, ¿sí? La época donde no estaba la escritura, sino que era la voz en vivo lo que era el protagonista, el medio por el cual se transmitía el conocimiento, las historias, y ese paso de la oralidad a la escritura. Vamos a ver diferentes temáticas en el libro, algunas de las que me han llamado la atención, impresiones. Tiene que ver, por ejemplo, con Marco Antonio, ¿sí? Este importante guerrero, y con Cleopatra. Entonces ustedes recordarán a Cleopatra, esta importante personaje en la historia del mundo, en la historia de Egipto y demás. Hay una descripción en cuanto a Cleopatra, de cómo era ella, en la página 27 del libro. Dice básicamente que Cleopatra, dice, al igual que su ciudad, Cleopatra encarna esa peculiar fusión de cultura y sensualidad alejandrina. Aquí vamos a hablar más adelante de Alejandría, ¿sí? Dice Plutarco que en realidad Cleopatra no era una gran belleza. La gente no se paraba en seco a mirarla por la calle, pero a cambio rebosaba atractivo, inteligencia y labia. El timbre de su voz poseía tal dulzura que dejaba clavado un aguijón en todo aquel que la escuchara. Y su lengua, continúa el historiador, se acomodaba al idioma que quisiese como un instrumento musical de muchas cuerdas. Era capaz de hablar sin intérpretes con etíopes, hebreos, árabes, sirios, medos y partos. Astuta, bien informada, ganó varios asaltos en el combate por el poder dentro y fuera de su país, aunque perdió la batalla decisiva.
Su problema es que solo han hablado de ella desde el banco enemigo. Entonces, cuando este importante guerrero, ¿sí? Que para entonces era en su momento Marco Antonio, cuando desembarcó por primera vez en Alejandría, pues él quería gobernar el mundo, ¿sí? Como tal, y quería deslumbrar a Cleopatra con algún regalo. Entonces pensaba como, bueno, ¿cuál es el regalo que se le podría dar a esta mujer cuyas características ya hemos leído aquí? Y llama la atención que cautivaba no por su belleza física, ¿sí? Sino por otro tipo de características de su personalidad, de su forma de ser, de su inteligencia, que permitió que pudiera ser tan importante en la historia de la humanidad y como mujer. Entonces, pues una mujer que tenía a su alcance joyas, tenía elementos muy valiosos, que inclusive pues se daba el gusto de disolver en vinagre una perla, ¿sí? Por ejemplo, para tomar, para beber. Entonces Marco Antonio pensó en qué regalo podría cautivar a esta mujer y que no fuera aburrido para ella. Y por tal motivo puso a los pies de Cleopatra 200.000 volúmenes de en una gran biblioteca, para su gran biblioteca. Entonces los libros eran un combustible para las pasiones, como dice aquí el texto. Entonces, interesante y paradójico esta manera en cual este importante guerrero, como lo fue Marco Antonio, ¿sí? Tratando de cautivar el amor de Cleopatra, le hizo este presente. Ahora, vamos a hablar de Alejandro Magno, ¿sí? Y de Alejandría. Entonces, Alejandro Magno, este importante guerrero, Alejandro el Grande, ¿sí? Magno significa el Grande, fue discípulo de Aristóteles. Le encantaba aquellos libros como la Ilíada, ¿sí? La historia de Aquiles, le encantaba el libro La Odisea también. Y sabemos que Alejandro Magno dice en este texto, ¿no?, que en el año 331 a.C. Fundó Alejandría, ¿sí? Tenía 24 años de edad cuando pasó ello y durante 8 años, en 8 años conquistó diferentes lugares de la tierra, como por ejemplo Anatolia, Persia, Egipto, India, Asia, entre otros. Y más adelante se hablará de Alejandro, pero hay algo bien importante aquí. Cuando él llegó al territorio donde reinaba en su momento el rey persa Darío, pues dentro de todos los objetos valiosos que tenía este rey, había uno que llamó la atención de Alejandro Magno y tenía que ver con un cofre, ¿sí? Entonces Alejandro Magno dijo, bueno, ¿y qué sería tan importante como para uno guardar en el tesoro más preciado que tenía este rey persa Darío? ¿Qué podríamos guardar dentro de este cofre que al conquistar ese territorio se dio cuenta Alejandro Magno de que era como muy importante? Entonces dijo, ¿qué puedo meter yo ahí o qué puedo guardar que sea tan importante? Entonces sus súbditos le daban sugerencias o le dieron sugerencias en su momento de qué se podría guardar dentro de este cofre. Y textualmente en la página 32 dice, al entrar al pabellón de Darío, ¿sí?, del rey persa, vio oro, plata, alabastro, percibió el olor fragante de la mirra y los aromas, el adorno de las alfombras, de mesas y aparadores, una abundancia que no había conocido en la corte provinciana de su Macedonia natal. Comentó a los amigos, en esto consistía, según parece reinar. Le presentaron entonces un cofre, el objeto más precioso y excepcional del equipo de Darío, el rey Darío persa. ¿Qué podría ser tan valioso como para guardar aquí?, preguntó Alejandro Magno. Entonces le preguntó a sus hombres. Cada uno de ellos hizo sugerencias. Algunos dijeron dinero, joyas, esencias, especias, trofeos de guerra. Alejandro negó con la cabeza y tras un breve silencio ordenó que colocaran en aquella caja su Ilíada, de la que nunca se separaba. Entonces este importante libro
para Alejandro Magno le destinó como el cofre de quien en su momento era el rey persa. Ahora, ganó muchas batallas Alejandro Magno, pero hubo una que él perdió y paradójicamente, irónicamente, fue contra sus mismos soldados, sobre sus propios soldados. Estos cansados de seguir en esa obsesiva lucha, ¿sí?, de poder conquistar territorios. Entonces, ya estaban cansados, querían estar con sus familias, querían dejar de seguir luchando por el mundo y esa obsesión de Alejandro Magno de querer conquistar el mundo. Entonces, esa batalla paradójica que perdió Alejandro Magno fue con sus propios soldados. Ahora, Alejandro Magno muere en Babilonia, tenía 32 años de edad. Algunos dicen que murió de fiebre. Hay varias hipótesis, ¿sí? Hay otras como que, por ejemplo, fue Ptolomeo, ¿sí?, que ya hablaremos de él y esa figura tan importante que tiene que ver con la Biblioteca de Alejandría. Dice que Ptolomeo, quien era amigo de Alejandro Magno, y otros oficiales lo envenenaron. Entonces hay muchas hipótesis en cuanto a cuál fue la causa real de Alejandro Magno. Entonces, también se ha hablado mucho acerca de si Alejandro Magno era bueno o era malo. Se dice de todo, ¿sí? Y pues hay muchas versiones, muchas hipótesis, pero pues como todos los seres humanos, ¿no?, tenemos cosas buenas y cosas malas. Entonces, este Ptolomeo se queda con Egipto, ¿sí? Después de que muere Alejandro Magno, se queda con Egipto y entonces el junco, ¿sí?, es el tallo de las aguas del Nilo, ¿sí?, del río Nilo. Entonces es una planta acuática. Entonces el junco, como se llama el libro, el infinito en un junco, y aquí está dibujado, es una planta acuática, y dentro de los diferentes materiales con los cuales a lo largo de los 30 siglos de historia del libro se ha producido estos escritos, pues el junco ha sido uno de esos materiales entre los diferentes, y pues fue el que escogió la autora como tal para colocarle el nombre al libro. Y este Ptolomeo, que era amigo de Alejandro Magno, entonces pues mandaron a asesinar las 3 esposas o las 3 mujeres que tuvo en su momento Alejandro Magno, y hacer añicos el imperio, ¿sí?, el imperio que había conquistado Alejandro Magno. Y en su momento Augusto, el primer emperador romano, ¿sí?, visitó el sarcófago de Alejandro. Entonces hizo allí como su presente, ¿sí?, su venia y demás a este sarcófago. Inclusive hay allí una anécdota muy interesante en torno a esto que ustedes pueden encontrar en el libro. Y este Ptolomeo contrata a quien en la historia podría darse el nombre del primer bibliotecario, ¿sí?, y se llamaba Demetrio de Falero. ¿Y para qué lo contrató? Para que organizara la biblioteca de Alejandría. Entonces, en ese momento, este rey Ptolomeo tenía toda esta visión de traer a Grecia, ¿sí?, de traer toda esta cultura de Grecia a territorio egipcio, y por eso se colocó como meta el poder construir la biblioteca más grande, albergar los libros más importantes del mundo en Alejandría. Entonces contrató a esta persona, que en su momento fue la misma persona que conocía de Aristóteles, ¿sí?, y utilizó el mismo sistema de Aristóteles para organizar esta gran biblioteca. Entonces Aristóteles en su momento dice que fue apodado como el lector, ¿no?, se le apodaba como el lector. Entonces Alejandría era un intento de evocación de Atenas, de Grecia, de ese recuerdo de Atenas, de Grecia. Entonces por eso Ptolomeo quería que fuera la capital de la cultura, y se colocó como meta el poder tener la mayor cantidad de obras, de libros, ¿sí?, que no conocemos como son ahorita en el momento, sino que era un material como el papiro,
pergaminos, ¿no? Que viene de Pérgamo, de esta ciudad, de lo que hoy en la actualidad es Turquía. Entonces van a haber muchos materiales y ese era el propósito de este rey. Y en su momento Alejandría pues era la capital del poder económico hasta que llegó Roma y desbancó, es decir, anexó a Alejandría al Imperio Romano. Entonces, más adelante hay un rey bien importante que se llamaba Eumenes, ¿sí? Rey de Pérgamo. Y Pérgamo es en la actual Turquía. Y resulta que de allí es donde se extrae, ¿sí? O se le da el nombre a los pergaminos por este lugar geográfico, ¿sí? Entonces ya no solamente hablamos del junco, ya no hablamos solamente de los papiros, sino de los pergaminos y de dónde viene la palabra pergamino, que es de este rey Pérgamo, que es en la actual Turquía. Entonces, en su momento también se hacían los libros con piel de ciertos animales, ¿sí? Entonces, dependiendo de los animales y demás, pues podía llevar más material para la elaboración de un libro. Y este rey de Pérgamo quería competir con Alejandría, es decir, con el rey de Alejandría, que en su momento era Lotmeo, ¿sí? Y entonces lo que hizo una guerra en contra de Alejandría entre estos dos territorios. Un libro en su momento de unos 150 páginas podría llevar el sacrificio entre unos 10 y 12 animales para poder hacer un libro de estas características de 150 páginas, y se utilizaban pieles, por ejemplo, de cordero, de vaca, de oveja, de cerdo. Y más adelante, recordemos, como mencionaba, Alejandro Magno era un amante de la Ilíada, de este libro de Homero, ¿sí? Homero, recordemos que significa el que no ve, y pues hay muchos temas alrededor de Homero, de que pues realmente no existió esta persona o que es una recopilación de muchos cuentos, porque en esta época helenística pues lo que preponderaba en esa sociedad era la parte oral, ¿no? No era la parte escritural como lo vemos hoy en día. Entonces era el tiempo de los rapsodas, era el tiempo de los cuenteros, era el tiempo de todas estas personas que hablaban y cautivaban a través de su voz. Bueno, en su momento Homero era el centro de la biblioteca de Alejandría, ¿sí? Entonces